Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día martes 9 de febrero de 2021. Continuamos a través de Grupo Megavisión y esta plataforma comunicacional llevándoles a ustedes los diferentes aspectos que están coronando precisamente este camino que nos va a llevar al proceso de elección de diputados, consejos municipales y también diputados del Parlamento Centroamericano el próximo 28 de febrero. Así es que desde ya, bienvenidos nuevamente. Queremos agradecerles a ustedes ese voto de confianza, ese voto de preferencia hacia nuestra programación, con la cual buscamos desde luego a ustedes darle todos los insumos pertinentes para que pueda lograr construir su propia lectura a partir de la participación de las diversas corrientes de pensamiento a través de nuestros programas. Por cierto, este día quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada por San Salvador y candidata a la reelección por el FMLN, Anabel Belloso. Gracias, bienvenida. ¿Cómo está, Anabel? Gracias, Ernesto. Muy bien. Un saludo especial también a toda la audiencia de este programa. Es muy bueno empezar una jornada hablando sobre los temas de interés. Y bueno, ya vamos a hablar quizás y profundizar más, pero sobre todo a un año de la primera alarma que encendía todos los indicios de lo que nos esperaba como país y que hoy vemos más profundizado en cuanto al ataque a la democracia. Así que lista para poder compartir y un placer también estar coincidiendo con mi compañera, que ya vas a presentarnos. Claro, por supuesto. Saludo a Patricia Muñoz, candidata a diputada también por San Salvador, por el partido FMLN. Pati, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ernesto. Un placer estar aquí compartiendo con la población salvadoreña temas de mucho interés para todos los salvadoreños acá en nuestra nación y por supuesto a los que están fuera de las fronteras patrias, como decía nuestra compañera Anabel Belloso. Hay temas muy importantes. Estamos a un año del intento de golpe de Estado a nuestra nación, a la independencia entre órganos de Estado, y sí que tenemos temas muy importantes que discutir esta mañana. Muchas gracias. Sin duda alguna, este es un elemento que corona también el análisis y la discusión en el marco de lo que hace un año pues el país vivió y que de alguna manera pues trajo consigo diversas reacciones. El 9 de febrero del año pasado, cuando se tomó de una forma militar, como lo han calificado algunos sectores, la Asamblea Legislativa, y que de alguna manera pues esto dejó entrever algunos aspectos muy preocupantes para la democracia, Anabel. Sí, sin duda fue un hecho que pues marca la historia de nuestro país. Lastimosamente, en aquel momento cuando ya corría 28 años de la firma de los acuerdos de paz, donde nosotros hacíamos un recordatorio, o por lo menos escuchábamos de quienes tienen ya un poquito más de edad y vivieron aquellos momentos difíciles de represión, de dictadura, como ni en esos momentos obviamente se había visto un rompimiento al orden institucional, al Estado de Derecho, como el que se vivió ese día. Fue obviamente, como dice Patti, un golpe donde vimos cómo la prepotencia, la matonería, la intolerancia, el odio, ese discurso que venimos escuchando desde que tomó posesión el gobierno actual, donde hay una confrontación permanente, una confrontación sin sentido que obviamente va en contra de la población salvadoreña, porque acá lo que hay que decir es que al final quien se ve afectada es toda la población en esa lógica de ataque unilateral que viene del Ejecutivo contra diferentes actores de la sociedad, porque no es solamente la Asamblea Legislativa. Digamos que ahí se centra la atención por obvias razones, porque tienen intereses electorales de cara al proceso que ya estamos prontos a vivir, pero también el ataque que ha tenido y el pleito que ha tenido con todo mundo, con la sala, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia a través de la sala de lo constitucional, las universidades, los académicos, los profesionales. Creo que nadie se ha quedado sin entrar en un conflicto solamente por expresar su opinión,
por cuestionar aquellas cosas que obviamente no se están haciendo bien y que pues por parte del Ejecutivo, empezando por quien preside el órgano ejecutivo, vemos esa actitud autoritaria. Y hoy, al año de ese suceso, decimos con más fuerza, dictadura nunca más, porque en lugar de ir digamos, de que haya sido un caso aislado, un suceso aislado, vemos cómo de manera reiterada la actitud autoritaria y de querer imponerse y controlar todos los otros órganos de Estado, incluso lo que piensa la población, por parte del Ejecutivo se ha venido arreciando. Y si no, también no puedo dejar de mencionar lo que vivimos el pasado 31 de enero, que es otro hecho condenable y repudiable. Nosotros lo hemos catalogado como un crimen de Estado, una acción de sicariato, porque al final quien la ejecuta son personas que están también dentro de una institución del gobierno. Y lo más irónico que es una de las instancias que nace con los acuerdos de paz. Entonces, ese hecho, el 9 de febrero, decimos nunca más, dictadura nunca más. Y hoy, pues, incluso la Asamblea Legislativa, como un hecho de desagravio, también tiene una sesión plenaria, porque ese suceso nos colocó ante la mirada internacional, que encendió las alarmas, como lo dije al inicio, porque no habíamos vivido en los últimos años una situación como esta. Bueno, y es que lo cierto, Patricia, marcó el inicio de una nueva era de confrontación y de alguna manera de mucha, digamos, enfrentamiento en términos de poder lograr establecer un marco de puentes, de construcción de puentes y otros aspectos que sin duda alguna para un país como el nuestro en medio de una pandemia se necesitaba. Ahí vemos cómo desde luego se han visto afectada la parte de coordinación, de esfuerzos para poder de alguna manera establecer mejores cánones o protocolos para poder atender una emergencia. Solo citando un caso de lo que representó ese 9 de febrero del año pasado, a la fecha. Sí, efectivamente, Ernesto, es lamentable que luego de que El Salvador fue uno de los países ejemplo de negociación, de concertación, de paz en la región latinoamericana y quizás del mundo, ha sido uno de los ejemplos que mejor se ha desarrollado en la historia de nuestra región. Sin embargo, con la llegada de este gobierno, lo que estamos viendo es un retroceso a los acuerdos de paz, un retroceso al estado de democracia, un irrespeto a la institucionalidad, una manipulación a las instituciones del Estado surgidas de los acuerdos de paz, como son la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, que están llamadas a prestar la seguridad a la población y a la nación en materia de seguridad nacional. Es lamentable, las expectativas que se tenían de este gobierno no son las que la población esperaba, puesto que no ha existido ningún puente de entendimiento entre los distintos órganos de Estado y más bien lo que ha existido es una confrontación unilateral desde el Ejecutivo hacia las diferentes instituciones del Estado. Y la población ya no quiere más confrontaciones, la población ya no quiere más pleitos, quiere respuestas a sus problemas que le aquejan a la familia salvadoreña. Sobre esa base es que debemos de trabajar entre órganos, entre instituciones y resolver los graves problemas que están afectando a la población salvadoreña. Bueno, y en ese marco, el día de ayer, por cierto, hubo una reunión entre el encargado de negocios de la embajada en nuestro país, el señor Brendan O'Brien, en la que desde luego conocimos a través de una imagen que se publicó en sus redes sociales la reunión con los líderes políticos, ahora sí incluyendo también al secretario general del partido Nuevas Ideas, Anabel. Sí, bueno, finalmente asisten a una de estas convocatorias. Habíamos visto cómo se negaban a asumir compromisos cuando fueron convocados por la Fiscalía, cuando fueron convocados por el Tribunal Supremo Electoral. Hoy asisten y ojalá que eso sea una señal de compromiso de que no van a seguir en esa dinámica de ataque permanente a quienes estamos ejerciendo hoy
la oposición en el país. Creo yo que el país ha sufrido mucho para poder tener las libertades y el pleno goce de nuestros derechos políticos. Hoy que nosotras estemos acá obviamente es producto de esa lucha que emprendieron hombres y mujeres que incluso ofrendaron su vida en este camino para que hoy venga un personaje con ínfulas de querer controlar todo, con esa ansiedad de poder y de ego que lo que hace es ir en contra de los derechos de toda la gente. Entonces, yo creo que habrá que ver, yo sinceramente hasta no ver, no creer, aquí es así como Santo Tomás, sinceramente, porque mucho ha dicho este gobierno, su funcionario y empezando por quien preside el órgano ejecutivo, de que van a actuar, que van a hacer, pero a la hora de las horas son todo lo contrario. Por lo tanto, ni siquiera sé si vale la pena darle el beneficio de la duda, para ser sincera, ¿verdad? Nosotros, como FMLN, siempre hemos sido propulsores del diálogo, pero el diálogo obviamente tiene que ser bajo ciertas características, bajo ciertas condiciones, no es ir a, digamos, entablar una relación de diálogo para buscar consenso con alguien que vive irrespetando las leyes, que vive irrespetando a los otros, ¿verdad? Es una cosa que no habíamos visto en la historia reciente, a alguien que le importa poco lo que la ley le mandata, y esto lo vemos reiterado con el no pago del FODES, con el incumplimiento del presupuesto y respetando las sentencias de la sala. Por lo tanto, habrá que ver qué sucede de ahora en adelante. Yo creo que por el bien del país y de la población deberían ser ahora quienes están en el gobierno más responsables de ceñirse a las reglas que hoy están establecidas. Uno de los puntos que se trataron de acuerdo a la información que se publicó en ese tweet y esa fotografía por parte del embajador encargado en este momento de manera pro tempore es que hubo un compromiso en apoyar comicios libres de parte de los Estados Unidos, justos, decía él, y no violentos el próximo 28 de febrero. En ese sentido, dijo el embajador en funciones, los líderes de todos los partidos y yo nos hemos reunido para discutir con franqueza las elecciones del 28 de febrero. Y ¿sí? Eso es lo que esperamos, Ernesto, que se desarrolle un proceso con toda normalidad, con respeto a la institucionalidad en este marco de las elecciones. Es el Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad y es quien lleva la batuta en términos del todo el proceso electoral, y esperamos también que de parte del Ejecutivo también respeten este proceso que se va a desarrollar el próximo 28 de febrero, donde toda la población, siguiendo las medidas sanitarias y los protocolos con base a la prevención del COVID, debemos de acudir a los centros de votación. Recordemos que es nuestro derecho ir a emitir el voto por las personas, por los partidos que cada ciudadano o ciudadana consideren es de su preferencia, y sobre todo que el proceso sea una fiesta cívica de respeto hacia la institucionalidad. Insisto, estamos bajo el ojo a nivel internacional. Los Estados Unidos ha dicho, esperamos un proceso transparente, y por supuesto como partido también esperamos que ese proceso sea transparente. El Tribunal Supremo Electoral ya hizo las primeras pruebas en relación al proceso que se va a llevar a cabo, y estamos nosotros con nuestro contingente de defensa del voto también trabajando para que el proceso sea una fiesta cívica. A propósito, este fin de semana se llevó a cabo un simulacro de escrutinio que dejó un mal sabor para algunos sectores y particularmente el partido Nuevas Ideas. Anoche, por cierto, en un medio televisivo, al periódico El Diario El Salvador, decía el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Sabla, decía el partido Nuevas Ideas, que lidera las preferencias electorales, desconfía del Tribunal Supremo Electoral. Por cierto, ahí está esa imagen que se la voy a presentar. Y también decía, tenemos miedo de que no se respete la voluntad del pueblo, pedimos elecciones transparentes y que a cada partido le toque lo que el pueblo decida, decía el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Sabla, en esta entrevista a un medio televisivo. En este caso creo yo que es un irrespeto a las personas que ellos han propuesto como vigilantes, como jefes de centro, como supervisores.
Miren, si uno de los frutos de la... Pero ellos no tendrían representación. Tienen derecho, sí, tienen derecho. La vigilancia electoral es un derecho para todos y todas quienes participamos. Ese es producto justamente de la firma de los acuerdos de paz. Desde el momento que está inscrito un partido político, incluso nombra un representante en la Junta de Vigilancia Electoral. Y para el proceso ahí están, igual en las mesas, hubo una rifa. En este caso, lo que se hace es rifar ciertas posiciones entre aquellos partidos que obviamente van por primera vez, pero tienen el derecho de haber nombrado personas para que estén en mesa. Por lo tanto, me suena tan irresponsable y una falta de respeto, porque lo que quiere decir es que no confían en las personas que ellos han delegado para que vayan a vigilar el proceso. Bueno, sin embargo, Anabel, el proceso, el software, hubo problemas con ello. De hecho, la misma presidenta de la Asamblea Legislativa dijo que hoy se va a hacer otro intento para que el tribunal, incluso se habla de desistir de utilizar ese mecanismo, la parte técnica, y se recurra al conteo manual de votos. Yo espero que ahí, en el caso, y con todo el respeto, ayer yo formo parte de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, recibimos a los magistrados y magistradas, y la única voz que va en esa vía, y que yo esperaría que no sea por presiones, por lo que estamos oyendo, en este caso del Partido Nuevas Ideas y también de su aliado Gana, que no quieren la tecnología. Y lo que pasó el domingo es una prueba, no es ni siquiera el simulacro. El simulacro va esta semana. ¿Por qué? Porque la prueba obviamente es para eso, para determinar aquellas fallas que pueden ser corregidas. Miren, si el sistema que se está utilizando en las mesas, donde hay que decir que ya una buena parte de quienes están nombrados para mesas se han capacitado por parte del Tribunal Supremo Electoral, es sumamente amigable. Yo creo que ellos, por desconocimiento, ignorancia, así como han mostrado incompetencia en todas las áreas, hoy hablan de fraude. ¿Para qué? Quieren seguir generando ese clima de incertidumbre cuando no supuestamente los análisis y los estudios de opinión les dan una mayoría. Yo no entiendo por qué seguir en esa lógica, o es que realmente hoy ya nos dan los números y quieren sembrar esa espinita de fraude, cuando ni siquiera en esto cabe la denominación de fraude, y donde se puede realizar en todo caso ese tipo de actos, que al final también son delitos electorales, es en la mesa. Por lo tanto, lo que deberían de estar garantizando es que su personal se presente, porque si ha habido debilidad, y fue señalado ayer también por el tribunal, es que no asumió las personas que han sido nombradas en su totalidad, porque el simulacro o las pruebas no solo son para determinar una de las fases del proceso, que es la transmisión, que yo no voy a decir que no es importante. Claro que es importante, pero todas las demás fases, como la entrega del equipo, y la comisión fue pública. Uno de los errores que hubo también es que quien está prestando el servicio de transporte tuvo una confusión en cuanto Fueron al tres paquete aspectos: transporte, contraseñas y también este tema de la conexión de internet. energía. Y las contraseñas que habían sido privadas de libertad, si se puede decir así, secuestradas por un personaje que estaba contratado en el tribunal, que según entendí yo ayer ya había sido removido de su cargo por diferentes faltas, ¿verdad? Y una de ellas era que se había secuestrado las contraseñas, y obviamente eso limitó el proceso. Por lo tanto, el tribunal ahora tenía reunión, según entiendo, el organismo colegiado, para terminar de hacer la evaluación integral y tomar medidas. Yo creo que a estas alturas, decir que vamos a regresar a un proceso a pie o como antes se desarrolló, cuando ya hay mayoría de JRB capacitada, todo el proceso, incluido el material hecho a la medida de la incorporación de tecnología, es una gran irresponsabilidad. Al contrario, podemos poner en riesgo todo el proceso por el capricho de unos que hoy dicen que hay que ir hacia atrás. Y yo lo digo con toda honestidad, quienes en un momento cuestionamos, porque sabemos que el tema de la tecnología no suelo decir, o no es solo soplar y hacer botellas, es un tema complejo que hay que adaptar, pero toda la raíz del problema, y ahí yo secundo lo que dice uno de los magistrados, tiene que ver con lo complejo del sistema. No solamente es que con la tecnología se evita todos los problemas, no, en nuestro país creo yo que requerimos tener unos análisis más profundos y serios sobre nuestro proceso, que no es ir en contra de la democracia, sino que analizar cómo hacemos más amigable también el sistema de votación en el país. Así que es irresponsable que
empezando por el presidente, estén sembrando esa espinita de fraude que no tiene nada que ver. A ver, decía Patricia, decía la presidenta, bueno, de los 4, de los 5, un voto que dice, digamos, en términos de someter la consideración. Voy a proponer que reconsideren mi propuesta de que se vaya al conteo de votos de forma manual. O sea, yo creo que hasta ni ella entonces está de alguna manera dejando entrever que no hay confianza en el proceso automatizado del que estamos hablando. Sí, yo coincido con Anabel. ¿Será que no confían en su personal de defensa del voto en las distintas JRB? Es lamentable que no confíen en su personal. Sin embargo, también esto de que volvamos al conteo manual no es lo mejor. Si ya se hizo una inversión en la tecnología que se va a utilizar en cada mesa de votación y las capacitaciones se están desarrollando, lo mejor, si quieren que la población también reciba muy temprano resultados o avances del escrutinio que se está desarrollando, la mejor opción es utilizar la tecnología en la que ya se ha invertido. No son 5 centavos, son millones de dólares los que se han gastado y esos son recursos del pueblo. Y hay que facilitarle a la población, 1, la emisión del voto, 2, conocer los resultados después del cierre de las votaciones el próximo 28 de febrero. Es lamentable, quizás no les dan los números al gobierno, las encuestas como que les han salido sopladas, no les están dando los números, la percepción de la población ha cambiado. Nosotros por eso decimos, las encuestas son una fotografía del momento, una medición de un determinado momento electoral. Sin embargo, ya estamos viendo que se habla de fraude, se pone en duda la transparencia del proceso de elecciones cuando el mismo presidente de la República ha galardonado los procesos anteriores. ¿Y cómo es que ahora se habla de fraude? ¿Será que no les están dando los números? Es lamentable que se hable de fraude cuando lo que esperamos nosotros es que un mandatario, el Ejecutivo y sus funcionarios están llamados a darle certeza jurídica a la población y a las instituciones del Estado. Así que yo comparto, decía Anabel, solo es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral que ella representa al partido aliado del gobierno ahora, que en aquel entonces era el partido de gobierno, gana, y ahora está diciendo de que hay que pasar a la parte manual. Mira, el sistema de conteo manual no es fácil. Yo he estado en las JRB y para empezar el papel de copia no es muy bueno. En la elección pasada se tuvo que hacer el llenado de actas hoja por hoja porque no pasa la copia. ¿Te imaginas tenés que darle una copia a cada representante de los partidos políticos como vigilantes? Y está llenando hoja por hoja esas actas, lo que significa de tardado el proceso para el cierre del escrutinio en cada mesa de votación. Entonces, no estoy de acuerdo, es algo irresponsable que se esté hablando de descartar una inversión en dinero por un lado y por otro la capacitación del recurso humano y la facilidad que se le va a dar a la población de conocer resultados muy a tiempo. Ok, y a propósito, hablando de las encuestas, bueno, ahí está la postura del presidente de la República. El primer simulacro siempre tiene sus fallas. Dice, claro, sería totalmente aceptable que hubieran algunas fallas para que se vayan corrigiendo en el camino. El problema es que las fallas fueron en el 98.4% de las actas, dice, de la prueba que se hizo, ¿no? Es que no fue en actas. ¿Cómo puede alguien defender eso? Aquí quiero decir algo. El mismo discurso de fraude, esa sembrar incertidumbre, lo vivimos en el 2019 por parte de quien hoy está en el gobierno. Así que yo no sé qué ganan, qué afán hay de ir en contra del proceso, ir en contra de la institucionalidad, porque debo decir, el Tribunal Supremo Electoral está bajo constante ataque por parte del presidente, de sus funcionarios y de toda la red que ya sabemos que funciona para atacar aquellas voces que a veces son incómodas. Y yo no entiendo cómo si este tribunal ha sido capaz, a lo largo de que se reforma a partir de los acuerdos de paz, de garantizar la alternabilidad aquí. Y para confianza de la población también, porque hay que informarse, siempre hay un plan contingencial y además hay un soporte físico que todos los partidos, incluyendo miembros de mesa como vigilantes,
firman el acta de cierre, no solo es la transmisión, porque si no, igual van a haber cuestionamientos, como pasó en el proceso interno de Nuevas Ideas, que fue voto electrónico, sin un respaldo físico, y generó obviamente mucha incertidumbre, que hasta se dijo que se habían dado chips como que era piñata. Entonces, creo que es bien irresponsable hoy querer seguir en esa lógica de sembrar duda y restar credibilidad a un proceso. Hay que garantizar, en primer lugar, que quienes proponemos que participen personas en mesa, en los centros de votación, estén ahí. Porque ahí se cuida el voto, ¿verdad? El voto de cada uno de los participantes. A ver, y a propósito de lo que mencionaba Patricia, Anabel, el tema de el tema, y ustedes como candidatas a diputadas, usted por la reelección, ¿cómo examinan y cómo interpretan, cómo leen el tema de las encuestas que sin duda alguna le dan una preferencia muy alta al partido Nuevas Ideas? Bueno, en primer lugar quiero decirte que depende también de la encuesta, de quién ha generado el estudio de opinión. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque sabemos que hay casas que tienen de estudios de opinión y, bueno, universidades que tienen un prestigio, un reconocimiento, y obviamente las encuestas son una herramienta para tomar decisiones, para establecer estrategias, y nosotros las analizamos siempre. No voy a ser irresponsable en decir que no. Sobre todo también porque nos permiten identificar cuál es el sentir, las aspiraciones, el pensar de la población sobre aquellos temas que nos aquejan. Y yo quiero destacar que en esto la coincidencia general en los estudios, en las encuestas, es pues la preocupación por la crisis económica que hoy nos golpea, que es producto también de la falta de programas o proyectos por parte del gobierno para haber detenido el impacto que ha tenido la pandemia en el ámbito económico. Eso por un lado. En cuanto a cómo distribuyen los escaños, nosotros estamos en un contacto permanente con la población, tanto en el territorio, en las redes sociales, y por lo tanto uno percibe, y es porque la población nos lo expresa, que también ya hay un descontento con respecto a las acciones del actual gobierno. La población también ve con preocupación cómo en los últimos meses ese discurso de odio, de mentira, de desinformación ha sido lo que ha estado a la orden del día, cómo se hace un uso abusivo de los recursos, los señalamientos de casos de corrupción. Todo eso la población ya lo está asumiendo. Por lo tanto, nosotros a lo que vamos justamente es al encuentro de la población, a plantearles nuestras propuestas, a que ellos identifiquen en el FMLN a esa opción. Así que el resultado, digamos, de la encuesta final, sin duda va a ser el próximo 28 de febrero, y habrán sorpresas. Eso yo sí lo debo decir, no es el panorama que hoy pinta el partido oficial, bueno, que ya ni sé si el partido del presidente, que no es el partido del gobierno, ahí está ese. Vamos a hablar un poco en ese sentido, porque las encuestas en su mayoría coinciden, viniendo de donde venga, llámese universidades y otras que también están siendo publicadas, coinciden en esa, digamos, en esa preferencia muy alta que tiene Nuevas Ideas. Esta, por cierto, creo que es la última que el día de ayer se conoció, si no me equivoco, y están desde luego ahí los números en términos de representatividad de colores. Sin embargo, la pregunta que parte es cómo se está o cómo se van a replantear los partidos políticos como el que ustedes representan de cara a estos resultados. Usted me decía de que, Anabel y Patricia, que las encuestas o fotografías de momento sirven para poder de alguna manera establecer nuevas estrategias, estudiarlas y establecer estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias de replanteamiento que llevarían al partido de alguna manera a poder convencer al electorado de que son una acción importante en este proceso electoral? Voy a una pausa comercial, no sin antes invitarles a que sintonicen esta noche a las 8 de la noche Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Tiene interesante también una plataforma de opinión en la que se están conociendo los perfiles y las propuestas de candidatos a diputados. Tenemos a Juan Carlos Cepeda, candidato a la alcaldía de Aguachapán por Nuevas Ideas, y también a Vilio Flores, candidato a la alcaldía de Aguachapán por el PCN. También el tema de las candidaturas a diputados se toca, y por supuesto hoy este día será
el tema de gobiernos municipales, especialmente para Huachapán, con Juan Carlos Cepeda de Nuevas Ideas y Abilio Flores. Así es que no se lo pierda hoy 8 de la noche, Julio Valdivieso, por Canal 19, con Pulso Ciudadano. Imágenes desde el sector del Boulevard del Ejército para que usted tome en consideración cómo está el tráfico en la zona. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta primera parte del programa conversando con dos candidatas a diputadas por el partido FMLN, Patricia Muñoz y Anabel Belloso, que también busca la reelección. A ver, en la segunda parte del programa voy a conversar, por cierto, con Rebeca Santos. Ella es candidata a diputada por La Libertad por el partido Nuevas Ideas. Vamos a hablar también de estos y otros temas para conocer el otro escenario del cual hemos estado tratando con nuestras invitadas esta mañana. A ver, decía de que cómo se replantean los partidos políticos tomando como punto de referencia las encuestas que, si bien es cierto, son fotografías de momento, pero también representan, digamos, objetos de estudio para analizar sus estrategias. Anabel. Creo que como FMLN, desde ya hace algunos meses, hemos venido tomando medidas de cara a esa exigencia de la población de ver un FMLN más inclusivo, un FMLN que obviamente enarbolara con más fuerza sus valores, sus principios, sus raíces. Y con esto no quiero decir de que no lo hemos hecho siempre, sino que la población ha reclamado eso. Por lo tanto, medidas en lo interno del partido, incluso con adelantar nuestro proceso de elecciones internas de nuevas autoridades partidarias luego del 2019, del proceso electoral 2019, fue la primera medida. Y yo debo reconocer la madurez política también de nuestros liderazgos históricos, de poder reconocer que ese era un paso que la población estaba exigiendo al FMLN. En mi caso, he tenido la oportunidad de estar tanto en la comisión política anterior como en la actual comisión política, y por lo tanto estamos en una constante revisión y análisis de qué medidas poder tomar. En cuanto a nuestro rol desde la Asamblea Legislativa, también ha sido determinante en los últimos meses. Creo yo que la población ha logrado identificar al FMLN como el único partido de una oposición coherente, una oposición firme, porque hemos sido siempre y nos mantenemos cuando identificamos que hay decisiones que van a ir en contra de la población, de sus derechos, como el caso de los regímenes de excepción, como más deuda pública. Nos hemos mantenido firmes, argumentado el por qué no votar. En el caso del presupuesto 2020 también lo hicimos, y la población vio en el FMLN a ese grupo parlamentario, a ese partido firme, coherente, pero también propositivo, porque no se trata solamente de ser una oposición por oponerse, por capricho, porque nosotros al estar frente al Ejecutivo en muchas ocasiones nos enfrentamos a ese tipo de oposición que solamente decía que no por bloquear, por obstaculizar. Y obviamente tenía que haber una capacidad de diálogo y consenso en aquel momento. Hoy nosotros, de la misma forma, siendo responsables, hemos venido actuando, y creo que la población, eso también es lo que nos ha identificado. Obviamente, en aquellas personas también que ya hay un nivel de descontento, de cuestionamiento hacia cómo está actuando el gobierno actual, nosotros también tenemos claridad de que no es que automáticamente la población va a regresar y a votar por el FMLN, sino que en la medida que nuestras actuaciones, nuestros actos hablen por lo que nosotros somos, por lo que definimos que somos, y que la población identifique obviamente que estamos en los espacios defendiendo los intereses de las grandes mayorías, obviamente esa gente también va a recuperar la credibilidad y confianza, y en ese camino estamos. Esto es un proceso, así son los procesos, y obviamente, como lo decía, el 28 de febrero yo sé, y además porque el sistema electoral, Ernesto, y creo yo que eso también es irresponsable por parte de quienes secundan, por ejemplo, ese último estudio que veíamos, 62 escaños para un partido político. En el sistema electoral, donde hay una distribución de cocientes y residuos, porque justamente lo que se busca es la proporcionalidad,
que se represente en un espacio como la Asamblea Legislativa, que debe ser plural, esa diferencia de pensamientos, la diversidad de pensamientos, eso es materialmente imposible. Con lo que yo no quiero tampoco decir, porque me van a empezar ahí los ataques, de que no se sabe, obviamente, si no, no estuvieran en el gobierno. Obviamente hay una simpatía. Pero lo cierto es que población. Por correlación de fuerzas, obviamente cualquiera puede hacer mayoría, ¿no? De calificada y todo, correlación de fuerzas. Claro, sumándose con otros partidos que obviamente pueden y están aliados con el actual gobierno. Yo también quiero decir eso, no es tampoco uno irresponsable ni ciego de decir que vamos a irnos a ojos cerrados. Pero a lo que voy es que esto obviamente es una realidad y en la que nosotros hemos venido trabajando día a día. Tenemos candidaturas que presenta también una diversidad de capacidad, de experiencia, una combinación de hombres y mujeres, que yo lo que hago es que invito a la población a que analice esos perfiles. No somos reciclados ni refritos de otros partidos políticos que venimos aquí buscando un interés personal, no, sino que con una visión y una convicción firme de que debemos participar para aportar y transformar el país y sacarlo de las fuertes crisis que hoy vive, estamos participando. Y creo yo que la población debe basar su voto, obviamente, no solamente por la emoción o la moda o creer los cantos de sirena que en campaña, sobre todo, se incrementan, sino que tener a la base las propuestas y los perfiles de quienes hoy participamos. Una de las características que a lo largo del papel que ha venido ejerciendo el FMLN en la Asamblea Legislativa es la disciplina a la hora de votar. Pati, tú llevas ahora una candidatura oficial, has estado muy de cerca trabajando con el partido, obviamente, en varias áreas, y ¿cuáles son esos elementos nuevos que en esta, digamos, campaña podemos conocer de rostros, digamos, que no han estado liderando una diputación directamente en la Asamblea Legislativa, por ejemplo? Bueno, el grupo parlamentario del FMLN se ha caracterizado por su disciplina, por su nivel de diálogo, de discusión, de concertación, de debate de los diferentes temas que se discuten en la Asamblea Legislativa. Todas aquellas iniciativas que no están a favor de la población, que sabemos que no van a beneficiar, se evalúan y se llega al consenso de no votar por estas, y todo aquello que vaya en beneficio de la población lo apoyamos. Ya lo hemos demostrado en el devenir del FMLN en la Asamblea Legislativa. Hemos apoyado todas aquellas iniciativas a favor de nuestras familias, a favor de la población salvadoreña, los paquetes escolares, los zapatos, vaso de leche, todos esos programas sociales, Ciudad Mujer, que ahora ha tenido un retroceso con este gobierno, todos estos programas de beneficio para las mujeres. El FMLN siempre ha dado sus votos y estos programas ahora son ley de la República gracias a los votos del FMLN, porque siempre estamos cerca de la gente y legislando en favor de la gente, y eso no va a cambiar en esta nueva legislatura. Ya decía Anabel, el FMLN lleva candidaturas con experiencia, capacidad, compromiso de ir a trabajar por la población salvadoreña. Y debemos de tener en cuenta, hablando de los resultados electorales, de las encuestas, qué Asamblea Legislativa quiere la población salvadoreña. Con 43 votos, ¿sabía usted, amigo y amiga televidente? Con 43 votos se aprueban la mayoría de leyes en la Asamblea. Con 43 votos también se puede eliminar o derogar cualquier ley. Eso significa que la población debe de valorar qué tipo de asamblea quiere. ¿Queremos una asamblea legislativa que responda a los intereses de una sola persona o queremos una asamblea legislativa que responda a los intereses de la familia salvadoreña? ¿Queremos una asamblea representativa de todos los sectores políticos o queremos un órgano legislativo que dependa del Ejecutivo, que responda al Ejecutivo? El sistema democrático institucional de nuestro país, por eso es rico. Hay una independencia entre órganos del Estado y cada uno tiene su rol en la Asamblea Legislativa de legislar y elaborar leyes, derogar o aprobar estas leyes.
Entonces, el FMLN, nosotros, las nuevas candidaturas, las actuales que están como diputaciones, reiteramos nuestro compromiso de ir a trabajar por la gente, por la población salvadoreña, y estén seguros que su servidora y otras compañeras y compañeros que vamos por primera vez a una diputación, tenemos ese compromiso con nuestra gente. Somos personas que siempre hemos andado allí en medio de la población salvadoreña, conocemos las necesidades, conocemos los problemas que se están enfrentando y hacia eso vamos. Las propuestas que nosotros llevamos son de cara a la población. Las propuestas nuestras es responderle a la gente, trabajar por la gente y no por los caprichos de una persona. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿por qué a la hora de ver los números en cuanto a la evaluación del papel de la Asamblea Legislativa aparece con una baja calificación? ¿Por qué en el tema de preferencias electorales aparecen también con baja calificación en los partidos tradicionales como los que ustedes representan? Y de alguna manera podríamos conocer de ustedes, ¿hay mea culpas en esto o cuáles son los aspectos elementales que creen que en algún momento se han hecho mal y que, teniendo la oportunidad en este nuevo ejercicio electoral del 28 de febrero, van a cambiar para poder de alguna manera ejercer un cambio en la percepción de la población frente a esa evaluación que hace de los partidos políticos? Quiero dejar planteado este punto para cuando regresemos. Gracias por acompañarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo de alguna manera los partidos que ustedes representan piensan mejorar de alguna manera ese tipo de calificación que logramos sacar de las encuestas electorales, Anabel? Específicamente cuando obviamente el FMLN, según las encuestas, si hacemos un comparativo con ellas, obviamente refleja números bastante bajos. ¿Hay algún elemento que, digamos, conlleve a pensar de que se puede ver un mea culpa y un cambio a la hora de poder ejercer un nuevo periodo de lo que viene a partir del 28? No, claro, nosotros sabemos que pues la percepción que hoy la población tiene en su conjunto tiene a la base una serie de variables, no es solamente uno de los elementos que influye. Yo debo decir de que obviamente hay acciones que la población cuestionó, que no vio bien por parte del gobierno. Hubo también omisiones por parte nuestra, ¿verdad? En el sentido de que cuando el FMLN llega por primera vez al gobierno, habían altas expectativas de la población y se hizo mucho. Yo debo decirlo también porque no voy a decir de que no se trabajó, se hizo mucho que no se comunicó. Y obviamente la población pues no conoció. Con esto no quiero justificar tampoco de que no haya habido quizás acciones que obviamente no debieron hacerse, tanto desde el gobierno central como desde el legislativo, porque hay acciones que la población también nos cuestiona sobre decisiones que yo voy a decir una que nos pasa factura incluso todavía hasta la fecha, y como es un tema tan complejo, a veces no se logra explicar a la población, y lo que hoy nosotros hemos hecho obviamente es impulsar mejor una medida más integral de un carácter de reforma estructural, y hablo de las pensiones. Este es uno, pero hablemos de otro fenómeno quizás un poco más crítico en ello, y que tiene que ver con el tema de la corrupción, que es un mal endémico de años. Claro, es otro tema que la población cuestiona. Que obviamente nosotros tenemos funcionarios de nuestro gobierno que están siendo procesados, que hasta la fecha también debo decir, no se ha comprobado nada, y yo tampoco quiero escucharme a la defensiva, porque al final, pues la justicia que esperamos nosotros, que apegada a ley, apegada a la institucionalidad funcione, y que no sean mecanismos tampoco de judicialización de la política, al final determinen responsabilidades. Yo creo que toda falta contra la ética, contra las leyes, debe ser sancionada, venga de donde venga.
Y por eso no me voy a poner yo ni a la defensiva ni tampoco a atacar, porque al final hay procesos que van a determinar. Eso por un lado. O sea, si bien es cierto, no hay condena, si bien es cierto, no hay condena, son personas o exfuncionarios procesados, pero sí hay conciencia de que el problema, digamos, haber un poco volteado su mirada y no darle atención a ese, es uno de los más grandes males. Puede ser que sea una de las cosas que la población cuestiona. Yo no digo que no. Además es un tema que en otros momentos, cuando uno va al encuentro de la gente, nos lo dicen. Y ahí uno debe expresar su opinión, su posición. Y que lo que ahorita yo estoy diciendo y reafirmo es que independientemente de cualquier falta de este tipo que vaya contra la ética, contra lo que debemos ser los funcionarios y funcionarias públicas, pues debe de ser sancionada. Y la primera en pasar el escrutinio o la evaluación obviamente es la población, en todo lo que la legislación también establece o los procesos establecen si hay responsabilidades o no. Pero también no hay que perder de vista, la crisis de los partidos políticos en general es un fenómeno que se vive en toda la región e incluso en otros continentes, no es un tema exclusivo de El Salvador, y sobre todo cuando hay también una gran maquinaria comunicacional que está en un permanente ataque contra otros órganos de Estado, en este caso la Asamblea Legislativa, que también hay que decirlo y reconocer, ha tenido a lo largo de la historia personajes ahí que también han actuado de manera irresponsable, incoherente en contra de la población. Así que el llamado, por eso yo digo, la población no puede generalizar y también debe valorar sobre las acciones que se realizan. Por ejemplo, en este periodo, nuestro grupo parlamentario, esa es información pública. Y nosotros que además acostumbramos a hacer una rendición de cuentas permanente, antes cada semana en las tribunas, en nuestras redes sociales, ahí la población puede ver cómo hemos trabajado y sobre esa base evaluar y además analizar lo que hoy nos proponemos de cara al futuro. O sea, el problema de la corrupción no es un problema de partido, es un problema de personas, ¿no? Sí, es que también creo yo pero que de alguna manera fue un punto de partida que la población desde luego cuestionó muchísimo, la indiferencia y no ponerle atención a esos temas. Sí, claro, así es, ¿verdad? Yo no voy a decir que no porque tampoco voy a ser irresponsable, pero lo importante es que valore ahora quiénes estamos participando, quiénes vamos compitiendo. ¿Es este otro nuevo FMLN entonces, Anabel? Hemos dado muestras, creo yo, por eso lo mencionaba, incluso cuál fue la primera acción después de un proceso electoral que nos dejó grandes lecciones como fue el 2019. Y lo que yo sí puedo asegurar es que la población no tiene la misma percepción o el mismo concepto que quizás hubo al término del 2019, que no es solamente, y por eso decía, es un juego de variables que influyen, lo propio, sino que también lo que desde afuera se hace por parte de otros actores para estar en señalamientos muchas veces basadas en mentiras. Y voy a aprovechar aquí a meter un tema que quizás a veces ni necesita que le preste atención y yo así lo tomo, pero últimamente lo han retomado justamente para desviar la atención sobre temas que sí son problemas reales. Por ejemplo, me mencionan a mí cada vez que hay un momento polémico, así como atacan a otros, de que soy hermana de Mario Belloso. Por ejemplo, un caso así. ¿Y es cierto? Es totalmente falso. Y lo digo aquí para aprovechar la señal porque yo sé que nos mira mucha población. Es totalmente falso. Como esa mentira, que es insignificante a comparación de todo lo que se repite, principalmente en redes sociales sobre mentiras y desinformación, crean percepciones. Y así instauraron en la mente de la población la idea de que, por ejemplo, nuestros gobiernos no habían hecho nada, cuando hay un sinfín de obras que se hicieron en beneficio de la gente, programas y proyectos, y que hoy yo pregunto a la población cuando vamos al territorio, mencióneme una cosa entonces, que haya hecho este gobierno, por ejemplo, que no sea aprovechar nuestros recursos para entregar paquetes en campaña abierta con sus candidatos, y que además que son paquetes de víveres que vamos a pagar todos y todas, que han ido en contra de los productores nacionales, porque hemos ido a comprar afuera empresas que de dudosa procedencia, por un ejemplo, o el Hospital El Salvador, que ahí lo vemos que nunca lo terminan, que lo que hicieron fue adecuar una infraestructura que ya estaba, no hay más. O el puente en Morazán, que vemos que ya prácticamente ha tenido que ser incluso reparado y que se gastó más de millones, según ellos publicaron, aunque después se retracten. O sea,
el manejo comunicacional y toda la maquinaria que hoy usa quien está al frente del gobierno la viene utilizando incluso desde antes. Bueno, pero sí, pero la parte contundente de lo que estamos hablando es cierto. No es hermana de Mario Belloso. Sí, no soy. Tengo 2 hermanas a las que amo. La vida me premió con 2 hermanas mujeres. Qué bueno que me queda claro eso, porque iba a preguntárselo en su momento. Y saben que lo aclaro más que todo por mi familia, porque ellos son los que han estado preocupados por el ambiente que hoy se vive de intolerancia y que obviamente temen por la integridad física de uno, no porque yo crea que hay que repetir o tener que salir a aclarar cada una de las mentiras. Esto lo hago principalmente porque me lo han pedido mi familia, ¿ve? Así que a la población le reitero, no soy hermana de Mario Belloso, es que es un tema como que todos los que tenemos el mismo apellido somos familia. No es así, ¿verdad? Así que no hay que ser irresponsables de repetir lo que quieren instaurarnos en la cabeza como verdad, ¿verdad? Porque al final... Patricia, en ese mismo, digamos, tono, ¿cuál es lo novedoso que tú logras plantear o replantear en este nuevo proceso de campaña y que te lleva a ti correr con una diputación? Bueno, somos nuevas caras compitiendo por las diputaciones, pero sobre todo también tenemos experiencia y capacidad, propuestas, que es lo importante para la población. El FMLN tiene propuestas, tiene experiencia y tiene capacidad en sus candidatas y candidatos, contrario a nuestro contrincante, que bueno, incluso no le gusta estar con nosotros en los debates porque no hay propuestas. Cuando no tienes propuestas, te inclinas a mentir, como la estrategia de Pinocho, miente Pinocho, para desviar la atención, y no hay ninguna propuesta. Hasta la fecha nosotros estamos esperando el plan de gobierno nacional, estamos esperando el plan de seguridad pública, el plan de atención a la epidemia por COVID. A pesar de todas las leyes que la Asamblea Legislativa ha aprobado, no hay ningún plan, no hay propuestas, y eso es lo que nos diferencia como FMLN. Tenemos propuestas, compromiso, capacidad para ir a trabajar por nuestra población, por las familias salvadoreñas. Tenemos que reactivar la economía. Debemos de apoyar a nuestro sector agropecuario, agricultor, pequeño, mediano y microempresario, que son los que más han sido afectados con la pandemia, que nos está golpeando no solo a El Salvador, sino que a nivel mundial. El sector micro, pequeña empresa ha sido el más golpeado, muchas empresas han cerrado. Jóvenes emprendedores, emprendedoras que quieren salir adelante, también hay que apostarle a nuestra juventud, que son el presente y futuro de esta nación. ¿Y cuáles son las propuestas que tienen ahorita los demás partidos? Nosotros como FMLN le estamos proponiendo crear incentivos, créditos a tasas blandas, accesibles a estos sectores, para reactivar la economía. Queremos sacar al país de la crisis económica en que está, queremos generar empleo. Esa es una de nuestras propuestas, reactivemos la economía a través de legislaciones para este sector que ha sido golpeado por la población. El agua, tenemos... ya se aprobó el derecho humano al agua, el derecho humano a la alimentación. Y nuestro compromiso reiterado es que es de los primeros puntos que vamos a impulsar en la Asamblea Legislativa. Aprobar el derecho humano al agua y a la alimentación, la Ley General de Agua, que por más de 10 años ha estado en la Asamblea Legislativa y no ha sido aprobado, no porque el FMLN no haya insistido en su aprobación, sino que han sido otros los que se han opuesto a esta iniciativa, porque sabemos hay intereses económicos de por medio detrás de este tema. El agua es dinero, pero también es vida para nuestra población. Es el recurso vital para nuestra gente, y no vamos a permitir que el agua sea privatizado. Y en este punto me detengo. Les decía, en la Asamblea Legislativa con 43 votos se aprueban o se eliminan las leyes, se derogan. ¿Qué pasaría si el Ejecutivo tiene la mayoría calificada para derogar una ley? Imagínense la ley de protección y desarrollo social, donde están todos los paquetes agrícolas, vaso de leche, útiles escolares, etcétera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si al Ejecutivo se le ocurre y dice, el agua es dinero,
vamos a privatizar el agua. Por eso escucho yo a candidatos, que dicen... ha tomado postura en ese tema, incluso ha salido al paso de criticar algunas decisiones que dentro del sector privado se están manejando, Pero es hasta ahora. Yo quisiera ver acciones, Ernesto. Porque hasta ahorita nosotros no vemos propuestas. Voy a hacer una pausa comercial cuando regresemos. Dentro de esa agenda legislativa de cara a los próximos comicios hay temas, sin duda alguna, bastante como lo que tú estabas hablando, el tema del agua, que sigue siendo durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué pasó con el tema del agua? Lo he escuchado decir a, digamos, sus adversarios políticos, Anabel, decir de que el FMLN ahora quiere habla de aprobar el agua cuando en el pasado han tenido los votos para aprobarla y no lo han aprobado. Uno, por ejemplo, y otros aspectos que tienen que ver, y creo que usted me lo mencionaba, que es el relacionado con el tema de pensiones. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Ahí está, imágenes desde el sector del Boulevard Constitución a 7:33 para que usted tome en consideración cómo está el tráfico por esta zona. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar conversando con Anabel Belloso y Patricia Muñoz. Ambas son candidatas a diputadas por el FMLN. Por San Salvador teníamos previsto para la segunda parte conversar con Rebeca Santos, candidata a diputada por La Libertad por el partido Nuevas Ideas, pero ha tenido un inconveniente familiar y por esa razón se le ha complicado incluso llegar a nuestros estudios. Vamos a posponer desde luego y sin duda alguna por cuestiones de espacio para poder tener con ella la oportunidad de conocer la visión y el aporte que está dando en este nuevo proceso de elección con su candidatura a diputada por este importante departamento. Pero bueno, continuamos. Anabel, hablaba precisamente de la agenda legislativa que tiene que ver precisamente con aspectos relevantes que hoy en día muchos se preguntan, bueno, ¿cómo puede un partido, cuando ha tenido el poder, cuando ha tenido los votos, de alguna manera hablar de cambiar las cosas, como por ejemplo el tema del agua, que sigue durmiendo el sueño de los justos, por ejemplo, mejorar el tema de las pensiones, que a estas alturas sigue siendo una deuda de país, ¿qué va a cambiar en el próximo periodo? ¿Cómo creer en estos partidos políticos? Eso es algo que lo escuchamos como un denominador común con las personas. Bueno, en primer lugar hay que recordarle a la población que para tomar decisiones en la Asamblea Legislativa se necesita como mínimo 43 votos para aquellas reformas que requieren una mayoría simple. Y no es justificación, pero como FMLN lo más que hemos tenido de diputados y diputadas fue en el periodo 2009-2012 con 35 escaños. Por lo tanto, aun cuando nosotros podamos tener la disposición, la voluntad y sobre todo el compromiso con estos temas de país, como es el caso del agua, de la Ley General de Aguas, del reconocimiento del agua como un derecho, no teníamos por sí solos la posibilidad de aprobarlo. Y en estos temas, donde el interés económico está de por medio, hay que hablarlo claro también. Obviamente los partidos de derecha que tienen compromisos con sectores económicos del país nos van a acompañar. Y esa ha sido una limitante. Si no, veamos pues porque ese tema lleva 14 años en estudio de la Asamblea Legislativa y la lucha principalmente ha estado en la determinación del ente rector. Recordemos el inicio de esta legislatura, donde incluso yo debo reconocer que gracias a la movilización y organización de los sectores de la iglesia, de la academia, de las organizaciones sociales, se paró el intento privatizador. Hoy obviamente hay otro discurso, otro análisis y en teoría se va avanzando en la discusión. Yo no formo parte de la Comisión de Medio Ambiente, sin embargo, sabemos que hay un avance en el análisis, pero ¿qué ha pasado? Siempre que se inicia un nuevo periodo legislativo,
se ha botado todo el trabajo que se ha avanzado en procesos atrás. Por ejemplo, en este periodo nosotros dimos batalla al inicio porque se retomara la discusión como había quedado en el periodo pasado, que ya llevaba 92 artículos aprobados. Pero no hubo voluntad política del resto de grupos parlamentarios y se tuvo que iniciar de cero. Hoy la población debe estar atenta. Yo esperaría poder saldar esa deuda que tenemos desde la Asamblea Legislativa en lo que resta del periodo. ¿Qué hacer particularmente con el tema de las pensiones, por ejemplo? ¿Qué van a proponer? Pero ¿Qué proponen? quiero terminar rápido con lo del agua. A la población lo que deben también exigirle a los candidatos y candidatas que vamos a una reelección o a una elección 2021-2024 es también el compromiso de la ratificación del derecho constitucional al agua. Lo hemos aprobado hoy en primera vuelta, pero yo no quisiera que fuera solamente porque ya estamos casi en las elecciones, sino que haya compromiso de ratificarlo en el próximo periodo. Por cierto, el presidente reaccionó, Anabel, por cierto, el presidente reaccionó a una postura que el empresario Javier Simán hiciera a un medio electrónico, donde él dijo: la ley de agua va a afectar no solo a la industria, sino también a miles de agricultores y ganaderos que de por sí ya están muy afectados y abandonados. Por eso insistimos en discutir bien la ley de agua y no utilizarla para propósitos electorales. El presidente reacciona, ahí está, la ley del agua es una deuda histórica con el pueblo que la próxima asamblea debe honrar, aunque sus partidos aliados, y ahí los menciona a ustedes, y su jefe de fracción, también al del PDC, se opongan. Y si alguien piensa que el FMLN no se opone, piense por qué no lo aprobaron en una Mire, década. para empezar, él debería de decir cuál es su visión. Mire, si como dijo Pati hace un momento, no tenemos plan de gobierno, no ha habido plan de reactivación económica, no tuvimos plan de atención integral a la pandemia, si lo único que hace es hablar y generar esa incertidumbre, odio y mentiras. Yo creo que esa estrategia electorera de querer ponernos a nosotros por igual a que otros partidos, sobre todo de derecha, hoy como él cree que le ha tenido réditos, la sigue repitiendo. Pero entonces cuando vota su partido en la asamblea, que gana con estos otros partidos, es que ellos son lo mismo. Mire, es un tema de manejo de la información sumamente irresponsable, viniendo de quien debería de mantener otro discurso, debería de mantener la armonía y buscar consenso. Es una cosa irresponsable, pero yo realmente de esa persona no espero nada, eso hay que decirlo, no espero ni la más mínima capacidad y competencia para solucionar los problemas, así que ni le presto atención. Debería de decir qué piensa al respecto, igual con lo de las pensiones. Hizo un show en Casa Presidencial recibiendo una propuesta y hasta la fecha no han asumido ningún compromiso con la clase trabajadora. Al contrario, le limitan su derecho a la organización, a estar agremiados en sindicatos, reteniendo las credenciales, manejándolas de manera también electorera y solamente otorgándolas a quienes creen ellos que le van a ir a aplaudir y hacer celebración por cada una de sus acciones. Tampoco lo vemos a él proponiendo. Pero yo tampoco digo que no me extraña, porque no espero de nada de un gabinete que ha mostrado total incompetencia, ignorancia en el manejo de la cosa pública y de estos temas que el país sí necesita respuestas. En el caso de pensiones, nosotros en este periodo, como siempre, hemos dicho, el sistema ya no da para más. El sistema privatizado de pensiones obviamente es insostenible y lo señalamos desde el 96 que se aprobó. No votamos por la privatización, como no hemos acompañado ninguna privatización, ningún incremento al IVA, porque son acciones que van en contra de la gente. Es un sistema que, además de ser insostenible, es excluyente. Solamente cotiza en el país el 25% de la población económicamente activa. Claro, también hay a la base el sistema de trabajo que hace que la mayoría de nuestro país también esté desde el ámbito, no me gusta denominarlo así, pero conocido como la informalidad. Pero ¿cómo entonces garantizar que aquellas personas que se han visto limitadas a poder tener una cotización también tengan derecho a una pensión? Y es lo que el FMLN trató de implementar como focalizado en un primer momento a través de la pensión básica universal, dando una transferencia mensual a los mayores de 70 años en algunos municipios de extrema pobreza. Que aquí hay que decirlo, el año pasado, en el 2020, aun cuando estaba en el presupuesto incluido el dinero, este gobierno no lo pagó, negándole a los mayores de 70 años
en meses de pandemia, tener ese ingreso que al menos algo alivia la economía familiar. El sistema actual requiere de reformas estructurales y a eso le hemos apostado nosotros, acompañando una propuesta de la Iniciativa Popular por una ley sin AFP, que es la que recoge, digamos, el sentir de muchas organizaciones, sindicatos, que planteamos un nuevo sistema. Si no, veamos aquellos que han servido y sirvieron de ejemplo para la privatización acá, como Chile. Allá ha sido causa de estallido social porque no da condiciones de dignidad en el retiro de las personas. Así que estamos comprometidos con eso. Pero el FMLN, y creo que es bueno recalcarlo porque no es cierto que hemos tenido nosotros la posibilidad por sí solos de hacer las aprobaciones. Claro, sí la capacidad de buscar consensos y votos, en este caso en la Asamblea Legislativa, que dieran una correlación para ciertas aprobaciones en el pasado. Pero no quiere decir que con temas donde se toca el interés económico, y porque obviamente ahí están las AFP atrás, que tienen un interés de lucro. Pero en concreto, ¿verdad?, van a proponer cambiar el sistema. Ya lo propusimos en este periodo y creemos que el horizonte es eso. Hablaban de un sistema mixto, me acuerdo que en campaña presidencial lo decía su candidato Martínez. Es que en este caso, Ernesto, uno tiene que tener también en cuenta la realidad de la correlación. No hay ahorita tampoco un escenario favorable. Pero han existido escenarios en los cuales han tenido los votos. Pero, por ejemplo, en otros momentos que Gana podía acompañar ciertas votaciones, en estos temas no los vas a ver votando, sino que digan ellos cuál es su planteamiento al respecto. Voy a una pausa, la última, Pati, y hablemos un poquito también en esta consonancia, ¿no?, sobre la base de en qué consiste esa agenda nueva que el FMLN le está planteando al país de cara a poder concretizar aspectos medulares como los que estamos hablando. Son las 7:46 minutos, gracias por estar con nosotros. Vámonos de nuevo con imágenes hasta el sector del Salvador del Mundo. Así está el tráfico a esta hora para que usted, si piensa circular por estas importantes arterias, tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. A ver, Patricia, en consonancia con esa agenda que de país se requiere conocer en un proceso de elección como el que estamos viviendo hoy en día, obviamente el tema del agua, como lo decíamos, es digamos una factura pendiente a la fecha. Tenemos el tema de las pensiones, que es otro elemento, pero también hay otros que tienen que ver con colocar al país en una dimensión diferente en cuanto a temas de agenda de país. Por ejemplo, el caso de aquellos temas tabúes de los cuales se ha venido replanteando en ciertos debates, como por ejemplo el derecho a la vida, el matrimonio igualitario, y ahora, y lo voy a colocar sobre la base de lo que se está haciendo dentro del Ejecutivo, un análisis de la Comisión para plantear reformas constitucionales que vayan encaminadas también en el abordaje de estas temáticas. ¿Qué piensas tú al respecto? Fíjate que más que reforma constitucional es legislación. Por ejemplo, me estás hablando de nosotros FMLN somos sí a la vida, sobre todo cuando corre riesgo la vida de la madre. Hay 4 causales que están en estudio en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Uno es cuando sea por abuso o violación a una menor, el riesgo a la vida de la madre, por enfermedad o deformidad del feto, del no nacido, y otra causal más que está, son 4 las que hay. Y nosotros nos pronunciamos por esas causales porque, imagínate, en caso de que la madre esté en riesgo su vida y esa madre tiene otros hijos, la posibilidad de que quien le críe a sus hijos que ya están nacidos, ¿cuál va a ser si una mujer es sola? Si no cuenta con una pareja, si no cuenta con una familia que le dé respaldo, ¿qué pasará con esos niños que se van a quedar sin madre? Entonces creo que estos temas hay que darles un enfoque muy responsable y con derechos humanos
a la vida de la madre también. Debe de tener un enfoque de derechos, más que constitucional, sino que de derechos hacia la vida de las mujeres. En cuanto a lo de las personas del mismo sexo, mira, ellas no están pidiendo casarse. Ellos lo que están pidiendo es que se les den los derechos que la Constitución de la República le da a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Derecho a la identidad, por ejemplo, si una persona ha cambiado su identidad sexual, pues en el DUI cambiar el nombre, por ejemplo, ese es un derecho constitucional que la Asamblea te lo da. Bueno, y es punto de honor. Entonces, en esa discusión que se tiene en esa comisión, porque le escuchaba al doctor Fabio Castillo hablar algo recientemente en una declaración que hacía a los medios, ¿no? Y por eso digo, estos temas son temas tabúes. Y estamos hablando de temas de derechos, ¿eh? De derechos, estoy hablando de derechos. Una discusión de derechos. Lo debemos de enfocar en lo que es los derechos de estos sectores, no como temas tabúes, incluso hasta con morbosidad que mucha gente lo maneja. Y te digo, la educación sexual y reproductiva es un tema muy importante que desde la familia lo debemos abordar a profundidad, porque es en la familia donde nosotros le damos la formación inicial a nuestros hijos. Y no busco con el abordaje caer en ese, digamos, en esa duda de ser homofóbico. Así es. En lo absoluto, porque el punto es que la discusión está en medio de lo que en el pasado como agenda se ha tenido y ahora más que nunca con el marco que tiene la comisión que está integrada por el vicepresidente de la República, Anabel. Bueno, quiero rápidamente, porque también yo asumo mucho compromiso de cara a los derechos de las mujeres, de las juventudes y también de la comunidad LGTBIQ+, que obviamente nosotros lo mínimo que podemos hacer por la población, por estas poblaciones, es que desde la Asamblea Legislativa de manera responsable y seria empecemos el análisis y la discusión de estos temas que, como dice Patti, son cuestión de derechos. Además, hay realidades en el país que nosotros tampoco podemos obviar, que deben ser tomadas en cuenta para que avancemos en legislación que garantice estos derechos. En el caso del derecho de las mujeres a su salud, a sus derechos sexuales y reproductivos, es una obligación. Es imposible que se siga criminalizando a mujeres por haber sufrido emergencias obstétricas, por ejemplo, por esta legislación tan cerrada que incluso limita a los médicos a actuar, porque en la ley vigente hasta ellos pueden ser criminalizados y por eso no atienden a las mujeres. Les puede costar la vida y también les cuesta la vida porque son encarceladas de manera injusta. Así que debe tomarse y retomarse la discusión. Siempre hemos tenido el compromiso. Somos el partido que acompañó la iniciativa de organizaciones en aquel momento para que el tema entrara en discusión en la Asamblea. No se trata de quiénes son buenos o malos, quiénes están por la vida o quiénes no. Todos y todas estamos por la vida, por los derechos, pero es para todos y todas somos iguales. Y en el caso de la comunidad LGTB, más que el matrimonio igualitario y además de lo que ya Patti expresaba, su derecho a la identidad, también exigen que puedan tener derecho, por ejemplo, a heredar, a inscribir a alguien como beneficiario en el seguro social. Es decir, se trata de derechos, ¿por qué unos sí y otros no? No estamos ahí entonces violentando el principio de igualdad que también plantea nuestra Constitución. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es, en el caso de las reformas constitucionales, me parece también muy irresponsable que se quiera hacer únicamente a través de un grupo pequeño que cree que ahí se sabe todo y no se analice o se tome en cuenta la exigencia de la población sobre aquello que podría ir por una reforma constitucional. En el caso del agua, de la alimentación adecuada, que lo acabamos de aprobar también en primera vuelta, ¿será que esos temas van a ser incluidos o es solamente aquellos que permitan garantizar perpetuarse en el poder a quienes están ahora y que han dado muestra de autoritarismo, de querer instaurar una nueva dictadura en tiempos en los que creíamos que eso ya no era posible o que era cosa del pasado? Las reformas constitucionales, en todo caso, deben ser también planteadas desde la exigencia de la población y no creyendo que un grupo limitado de personas que se cree que se las saben todas de todas van a ir a inventarse ahí. ¿Por qué votar por Patti Muñoz? Por capacidad, compromiso, por ir a trabajar por la gente y porque represento al FMLN, el único partido político de izquierda
responsable y comprometido con los intereses de la población. Pati Muñoz, su servidora, voy en la casilla 15 por el departamento de San Salvador, pero sobre todo, más que mi cara, también es importante la bandera. Okay. Usted a través de la bandera le va a definir a este partido cuántos curules quiere usted en la Asamblea Legislativa como FMLN, bueno, y los rostros, qué caras quiere usted. Bueno, y entonces yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo. Yo quisiera entender y comprender a los partidos políticos que le apuestan al rostro o al voto por bandera. A ver. Bueno, ¿por qué votar por Anabel Belloso? Bueno, en mi caso, decirles que tengo la disposición, el firme compromiso y la voluntad de continuar desde la Asamblea Legislativa promoviendo iniciativas que realmente respondan a las necesidades de la población. Vivimos la crisis sanitaria producto de la pandemia, una fuerte crisis económica, donde cerró el 2020 con más de 80,000 empleos perdidos, 2,000 micro y pequeños comercios cerrados, que obviamente nos ponen hoy en un gran reto como país, y la próxima Asamblea Legislativa deberá jugar un papel determinante ante la ausencia del Ejecutivo de un verdadero plan de reactivación económica. He tratado de ser coherente en cada una de mis acciones. La población puede evaluar mi trabajo, identificar también qué iniciativas he presentado, cuáles han logrado ser ley, ¿verdad? Y cuáles siguen siendo un reto y desafío, como algunas que acá se mencionaban. Así que me encuentran en la casilla 1 de San Salvador bajo la bandera del FMLN. Le invito a que vote informado, vote consciente, no se quede en casa el próximo 28 de febrero. Gracias, les agradezco que me hayan acompañado esta mañana. Lamento mucho no haber tenido, pero sí esperamos que no sea grave la situación por la cual Rebeca Santos, candidata de Nuevas Ideas por la Libertad, pues no pudo acompañarnos. Tuvo un inconveniente familiar, se nos reporta. Esperamos pues más adelante contar con ella. Por mi parte, esto es todo por hoy. Julio Valdivieso, hoy, 8 de la noche, tiene un interesante debate también en Pulso Ciudadano. No se lo pierda. Ahí están, imágenes que desde luego nos llegan desde la Avenida Jerusalén. Ahí está. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.